Comienzo José y empezamos, si quieren, con la ronda de preguntas. Hay algunas personas que se acercaron a hacerle consultas personales, así que le damos comienzo a José y ya empezamos, si quieren, con la ronda de preguntas. Hay algunas personas que se acercaron a hacerle consultas personalmente. Él les dijo que la pregunten después. Realmente son preguntas interesantes para compartir con los alumnos que están a distancia y bueno, con el resto de la clase también. Bien, ¿quién empieza con las preguntas que me iban a hacer aquí? ¿Vos ibas a hacer una pregunta? Ok. ¿Vos tenías una pregunta también? ¿Quién era? Sí. Ok. Quería saber qué opina de los metales Clevite 77. Para un auto de picadas. Como todas las fábricas de cojinetes, el cojinete que recomienda Clevite no es el 77, es una aleación común. Clevite tiene una aleación que se llama 112, que es lo que hay que pedir para motores especiales, especialmente en un motor de picada. ¿Y qué diferencia tiene el material? 112? El material es totalmente diferente y el tratamiento también es diferente. Es un cojinete preparado para alto régimen y carga. O sea, si vos pones un 77, estás poniendo un cojinete de calle, un cojinete que inclusive muchas veces, según donde lo haga Clevite, viene con un nivel u otro. Es un cojinete muy bueno, pero para un motor de calle. En cuanto lo pusiste en motor de carrera, no quiero hablar de otra fábrica, pero ahora puedo, 112 es lo que... se recomienda para eso. Cojintes especiales, no son, digamos, especiales, pero son los cojintes que vos necesitas. O anda a otra fábrica que te den cojintes para ese tipo de motor, ¿no? Si no, ¿cómo te puedo decir? Vas a encontrar fatiga, cojintes rotos, se te va a fundir, porque esa picada, venga, una vuelta, un señor que conozco y lo queremos mucho, el ingeniero Curelo, estaba trabajando con motores especiales de Estados Unidos, que hacían la camisa para los Thruster. Las camisas duran una arrancada sola. Las camisas, te estoy hablando, le ponen un blower, un soplador de esos, de los 671, de sopladores, que le mandan mósferas que le ponen la pichicata, y las camisas, los pistones, los cojinetes aguantan toda una arrancada sola, después tienen que cambiar todo. Más en la arrancada es imagínate que ahí le diste, así que yo te aconsejaría que busques los cojinetes 112 o de otra marca que tengan esos cojinetes para alta carga. Gracias. Ahora, dos preguntas. ¿Quién era? Ah, sí. ¿Alguna medida del tiraje en la biela? ¿Cuánto es más, menos? Para carrera. Para carrera, un motor de arriba de 8000 vueltas. Por lo general se pide, lo que dijimos antes, es confiar en el cojinete que se hace y achicar el diámetro del alojamiento. Achicarlo, imagínense que cada centésima que ustedes achican el diámetro del alojamiento aumenta 3, 14, 16 la extensión del cojinete. Para un motor de carrera se recomienda aumentar 2 veces el tiraje original. O sea, si vos normalmente lo medías con una sonda y tenías 4 centésimas, darle 8 centésimas para eso, o confiar en que vos haces el alojamiento bien hecho y que el cojinete que vos ponés, de acuerdo al material que tiene de respaldo, o sea, la reserva elástica que aconseja el fabricante, montarlo como tal, y no tenés problema.
La segunda es, se suele tocar el axial en la biela, darle un poquito más de... Suele Tocar el axial en la biela, darle más axial a la biela, si tiene incidencia sobre el aceite, la salida de aceite o... el que tiene incidencia para la salida de aceite refresca más el cojinete, pero eso tiene que ser inmaculado todo el trabajo de mecanizado y la escuadra de la biela, ¿no? Sí, por supuesto. Si no es necesario que el cojinete no entre en temperatura, que la salida del aceite es normal, no tiene sentido, pero sí tiene sentido cuando necesitas que respire. Más si el motor tiene cárter seco, agrandarle la salida del aceite de costado, bueno, le creas dificultades a todo el sistema, ¿no? Eso esas son experiencias propias, pero no la aconsejamos nunca. Hacer bien el trabajo, sí. La escuadra es algo terrible con las bielas. El cigüeñal rectificado que esté paralelo los dos muñones, por ejemplo, los dos, el 1 y el 4, el 12 y el 3, que estén paralelos cuando se rectifica, porque según quien desplaza la máquina del cigüeñal y los platos de la máquina, lo llega a dejar una centésima desplazado, mal desplazado, el cigüeñal está trabajando con una diferencia de volteo en una biela y otra, y el motor ya se transforma en disonante totalmente, no anda, se trae dificultades. Gracias. Sí, como dijimos, mientras que nosotros rectifiquemos el cigüeñal a medidas estándar, va a haber cojinetes. ¿Qué pasará cuando el cigüeñal esté en última medida y tengamos que volverlo a rectificar? ¿Sirve? ¿Habrá cojinetes para esa medida? Vamos a ver, es una buena pregunta. Cuando se calcula un cigüeñal en fábrica, para los esfuerzos que tiene el cigüeñal, se calcula de una determinada medida que no tiene nada que ver con la que tiene en los muñones. O sea, las cargas, las tensiones a que está sometido, el muñón podría ser mucho más chico soportando esas mismas cargas. Pero también hay que pensar que tiene que apoyar el cojinete. Entonces se le da al muñón una superficie determinada para que en un motor estándar el cojinete reciba la carga que está recibiendo y la distribuya bien por el cigüeñal. Que los diámetros de los cojinetes son así. Cuando a mí me tocó hacer el cálculo del cigüeñal como tesis, y me salían unos muñones que eran, no te digo con finos como el dedo, pero casi finitos. Hay preparadores que el cigüeñal lo rebajan 10 milímetros. No se rompe, no tiene ningún problema, lo tiene que hacer templar, por supuesto porque la capa de deslizamiento está templada por inducción, con anodo, pero lo rebajan 10 milímetros y no pasa nada. No hay un cigüeñal que se rompa porque está bajo. Va a sufrir más el cojinete porque el diámetro es más chico para soportar la carga. Ahora, si el cigüeñal tuvo una fundida y quedó resentido, eso es otra cosa. Un cigüeñal que trabajó su vida normal, en 0,60, no tiene ningún problema. Incluso si ustedes ven catálogos de Mercedes-Benz, todos los 10 de Mercedes-Benz aconsejan a Mercedes-Benz rectificarlos hasta 1,5 milímetros, sin ningún tipo de problema. Siempre usando el durómetro, ¿no? Pero no hay problema, menos en motores que vos tenés problemas o sea, uso de corta duración, de gran potencia pero corta duración. Por el cálculo de resistencia no hay problema, por el cálculo del cojinete es otra cosa. Pero lo normal, hasta 0,60, no tenés ningún problema. Estándar estamos hablando, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, justo era la pregunta personal, ¿no? De que he visto, ¿no? En un motor estándar, de que cuando tiene desgaste, ¿no? El muñón de biela, le suelen poner al cojinete un papel atrás, ¿no? En el asiento del cojinete, que si tendría algo que varía eso o no. Habría que ver si le ponen de Clarín o de la Nación del papel. El problema, si no lo llamamos al muchacho que dice, ¿qué te pasa? El problema del papel, cuando vos aumentás, deformás totalmente los alojamientos y te vas de teoría total y de práctica, pensando en el papel encima, que el papel es aislante de la temperatura, le estás poniendo un pedazo de aislante de temperatura, cuando el cojinete tiene que transmitirla, ¿a quién se la transmite? Al papel, el papel de ahí no pasa, se quema, dura, eso qué sé yo, se usaba antiguamente con motores muy viejos, daba resultado porque el motor, digamos, no tenía deformación de la biela, tenía un desgaste bárbaro, a lo mejor estaban en el campo y no tenían cojinetes, y se veían obligados a hacer, igual, te pongo un suplemento, le ponía papel, yo también lo vimos todos eso, pero bajo ningún punto de vista se debe hacer. Eso está para cualquier libro
digamos, si tenés un problema, bueno, hubo gente que le puso hasta un cojinete de un cinturón para salir del paso y llegar. Eso era antes, te digo. Pero borrátelo de la cabeza porque eso va contra cualquier libro normal, ¿no? Gracias, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Para qué te llega el...? Sí, hay mucho riesgo con los cigüeñales fundidos. ¿Cómo? Hay mucho riesgo con los cigüeñales fundidos ¿En de qué llevar las medidas altas. ¿En qué motor? Un motor 4 cilindros. Bueno, los motores 4 cilindros casi todos son fundidos en acero fundido. En fundición gris o nodular no hay, que yo sepa no hay. Algunos si lo hizo no sé. Incluso los diésel que te han sometido a tanta carga sí. Yo le decía cuando se funden, ¿qué grado de deterioro le produce a un cigüeñal Bastante degrado. En los forjados es prácticamente condenarlo al cigüeñal, lo condenan cuando está forjado. Porque ya el forjado, ¿por qué se hace forjado? Está sometido a tantas tensiones de tracción, cuando está continuamente torsionando el cigüeñal y flexionando. Para eso lo hacen forjado. ¿Por qué se hace forjado? Se toma un acero laminado, se calienta a cierta temperatura que se pueda moldear, lo colocan en la forja y todas las moléculas del cigüeñal se van apretando en el sentido del cigüeñal. Y se comprimen más en los radios. En los radios las moléculas están recontra comprimidas, por eso es muy complicado el rectificado. A su vez, cuando se termina de forjar, se rectifica y se templa. Se le da un templado por inducción de la capa de deslizamiento. Ese cigüeñal cuando se funde, se queman todas las capas de resistencia y el templado. Y rectificarlo, el templado no es aconsejable, porque no hay templado que se pueda hacer bien, porque el templado solamente se templa la superficie de apoyo del cojinete del cigüeñal y se templan los laterales donde apoya la biela. Nunca el radio, porque si templa el radio el cigüeñal se rompe. Deja de torsionar y se rompe. Pero se rompe, seguro, ¿eh? Un cigüeñal fundido, si es un diésel forjado, es complicado. Lo salvan, lo mandan a nitrurar, con el nitrurado ganan deslizamiento, pero le aumenta la deformación de los cuellos porque está templado 1 milímetro de profundidad del cuello, resiste la carga y la dureza resiste el deslizamiento. Cuando lo nitrurás, lo destemplaste, pues lo destemplas, si está en sal, si está gaseoso, es otra cosa. Pero el nitrurado por sales le saca la resistencia. Ahora, si normalmente no fue nitrurado de fábrica, ahí es otra cosa, el nitrurado es extraordinario. Pero hay que tener cuidado, los cigüeñales fundidos están todos templados por inducción. Cuando se funde hay que rectificarlo y templado otra vez por inducción para que tenga la capa de resistencia. Sí, ahí quiere Sí, el uso de aditivos como molibdeno, ¿ayuda a prevenir estos desgastes? ¿A prevenir qué cosa? Los desgastes estos que estuvimos nombrando, tanto por corrosión, durabilidad. Digamos, no sé quién me dijo antes que hicieron una prueba, no sé si fue en México, que con Estados Unidos, de andar un motor 100 kilómetros. ¿Cuánto? Ah, la pucha, descubrieron la pólvora. Cuando se le ponen esos aditivos que ponen molicote y lo ponen a caminar seco, hoy con un motor moderno no se podría hacer. ¿Por qué? Porque hay muchos informes que nos llegaban a la fábrica, donde se hicieron pruebas por un determinado tiempo muy corto, porque el motor no se enfría. Las piezas en fricción sí tienen el lubricante para deslizar, pero no se enfrían. Y termina agarrándose por temperatura. ¿Cómo hacen para un pistón con turbo, en un turbo que tiene el enfriamiento por un inyector de aceite abajo que lo enfría? Le cortamos y le ponemos un disulfuro de molibdeno o el molicote. ¿Con qué se enfría el pistón? ¿Cuánto puede caminar? 10 minutos y truena. Entonces son muchas las cosas que habría que ver, hay que ir al fondo de lo científico. Que te digan, caminó, la propaganda era el molicote, cruzó los Alpes con un Volkswagen sin aceite. No, está bien, yo te digo, puede ver, yo no sé qué producto le habrán puesto como para que solucione el enfriamiento del aceite.
A ver, Manuel, pasame el micrófono, por favor. Si escuchan los alumnos. Yo creería que la tienen que contestar más. Yo no vi muñones de cerámica y cojinetes de cerámica. Sí vi la cabeza de los pistones tratados con cerámica para la temperatura. En realidad no sé cuál es la propuesta, haceme la cabeza. ¿Cuál es la experiencia hecha, digamos? La pregunta fue así, o sea, yo leí que en Estados Unidos había un camión que estaban trabajando que lo usaban sin lubricación y que todos los rodamientos eran a base de cerámica contra cerámica. Yo personalmente creo que no debería ser factible porque evidentemente hay una carga determinada y en algo se tiene que transformar la carga esa, o sea, ¿cuánto sería el coeficiente de fricción que puede tener esa cerámica? Desconozco, pero evidentemente tiene que haber un resultante que es el calor, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si no hay quien lo enfríe, no sé cómo puede trabajar. Si no se enfrían, vos sabés que genera todo lo que sea movimiento, genera calor. El calor en un motor, por más que se trate de poner aceite y todo, la temperatura trabaja. Vos sabés que un cojinete dilata, un cigüeñal dilata, y está enfriado por el aceite. Es en seco, que en un determinado tiempo cumpla con la parte lubricante como deslizador y la temperatura. Sí, a grandes rasgos, para terminar, no sé de qué se trata el motor, no sé con qué potencia se hizo el ensayo, digamos, ¿cierto? Ese sería más o menos la cuenta. De cualquier manera, para lo que significa los esfuerzos, digamos, límite, hay dos condiciones fundamentales, que son la carga y la velocidad, ¿no es cierto? Me refiero a la velocidad relativa. Si tiene poca carga y poca velocidad, no hay ningún problema, digamos. Si tiene mucha velocidad y poca carga, hay mitad de problema. Y si tiene mucha carga y poca velocidad, también es mitad de problema. O sea, el problema es que el motor tiene el total, tiene mucha carga y mucha velocidad. ¿Qué pasa con todo eso? Lo único que puede hacer después para que pueda funcionar es bajar el coeficiente de fricción de una manera tan grande que no pueda llegar a generar calor, pero básicamente no hay materiales muy conocidos. El diamante es un material que sí tiene un coeficiente de 0,2, que es un coeficiente bajísimo de fricción, digamos, y ese, digamos, puede ser que es uno de los elementos, pero de cualquier manera va a tener un residual, digamos, va a tener un resultante de esos trabajos que va a ser el calor. El aceite tiene la particularidad de que aparte de lubricar y generar, digamos, una aislación entre los dos, tiene la ventaja de poder enfriarlo, digamos, porque al pasar a través de ellos un caudal determinado, el que entra es frío, digamos, ¿cierto? Entonces va llevándose el calor el propio aceite, digamos. Fue buena la pregunta por el hecho de que hay muchos mitos, pero pocas realidades, ¿no es cierto? Hoy se están haciendo muchos experimentos con la carga de las baterías por hidrógeno. El hidrógeno le da la carga a la batería, la transformación del hidrógeno carga la batería, y están los famosos autos híbridos que vienen con un motor que en la ruta se conecta a diésel. Cuando entra en una ciudad con las baterías cargadas empieza a caminar en la ciudad todo eléctrico. Es lo que más ya se están fabricando y se están vendiendo, pero lo demás después cada cuento que Dios me libre, ¿no? Hay muchos como esos motores. Puede ser que no hay nada que, por más que lees, lo que más se rompe en la cabeza es cómo eliminar la fricción y la temperatura dentro del rodaje de un motor, ¿no? Que es uno de los problemas. Vos aumentás un gramo de potencia y aumenta la temperatura de varias partes o aumenta el desgaste por otro lado. Se trata de llegar, como le dije al principio, cuando pensamos en preparar un motor, todos somos conscientes de que queremos que el motor sacarle la máxima potencia. Entonces pensamos en agrandar el cilindro, bajar la tapa del cilindro, agrandar las válvulas, pulir los tubos, para que tenga, le ponemos resorte al bol de leva más rabioso, y abajo ¿quién lo mira? De abajo, si no cuidas los conceptos teóricos básicos, no te da ningún tipo de resultado lo que vos puedas hacer para preparar ese motor, ¿no? Imagínate que llegar a tener el conocimiento la teoría y la práctica que tiene un señor como Balestrini, que vos ves que se rompe la cabeza y bien se dice que cuanto más sé, me doy cuenta que no sé nada. Pero llegar a esos conceptos por experiencia y por conocimiento, porque tiene equipos como para estudiar,
no es inútil, no se logra, y bueno, le voy a hacer una lágrima al cigüeñal. Hay estudios ya hechos sobre eso que sería lindo que lo sigamos, ¿no? Que lo sigamos y no se dejen llevar por todos esos cuentos que pistones de cerámica en un Fórmula 1 no son pistones de cerámica, la cabeza tiene una protección de cerámica contra la temperatura. ¿Qué pistón de cerámica puede aguantar ese movimiento y esa dilatación de bajar y subir las veces que baja, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿A alguno le queda alguna pregunta? Bueno, seguimos con la última parte de la presentación, que vamos a dar un pequeño repaso así rápido sobre lo que hablamos. Recuerden que en los cojinetes que más soportan la carga de los rosados es el fundido, que está fundido el material sobre el cojinete mismo, el plomo, estaño, cobre, está fundido, se deja caer el material en una lámina de acero que es el respaldo, tiene dos aletas al costado. El material fundido, el rosado fundido, cuando llega a nivel, es enfriado violentamente con agua o aceite. Eso produce un shock térmico que coloca las moléculas del material todas en forma vertical hacia la zona del cigüeñal. Se llama aleación dendrítica, o sea, de dientes, porque quedan todas las moléculas apuntando verticales, y el plomo de la aleación busca la parte superior donde está en contacto con el cigüeñal naturalmente. La ventaja del rosado fundido es que está el plomo súper distribuido, tan chiquitito, que no tiene nódulos, y la fundición, al enfriarse por el shock térmico que le da el enfriamiento brusco, hace que la resistencia a la carga aumente muchísimo más que un sinterizado antiguo. Hoy se hacen sinterizados que sobre el respaldo también con dos laterales se carga el estaño, plomo, cobre, en las proporciones aproximadas que le dije, 80-18-2, cobre, plomo, estaño, 80-18-2. Ese material se pone a una temperatura determinada y es comprimido para hacer, como se hacen las bielas ahora de polvo, que las hacen ahora las bielas del Corsa, no quebradas solamente, sino que son hechas de acero en polvo y comprimidas en un molde a alta temperatura, sintetizadas. Claro, las bielas no son fundidas, son sintetizadas. Y después la mecanizan todo el alojamiento y después lo hacen para que no se vuelvan a usar, porque son muy baratas, las quiebran, para que no se puedan rectificar y obligar al usuario que la cambie, ¿no? Entonces queda quebrada, ustedes la ponen ahí, pero la biela es sinterizada, igual que el cojinete. El cojinete hoy se avanzó tanto que inclusive en el sinterizado hecho en polvo se evitó el aglomerado del material con poros o grumos grandes, y ese cojinete resiste la carga casi como un rosado, no para motores muy exigidos, pero es para un cojinete, para un camión o un motor estándar es extraordinario. Y por último tenemos el cojinete de aluminio, que se están llegando aleaciones con alto porcentaje de silicio para que aguante bien la carga. Tienen un porcentaje de estaño para que haga el deslizamiento. El aluminio, que es una aleación de aluminio, soldada por fricción al respaldo, y ese aluminio va dejando, desprende estaño continuamente, que es el que hace que el cigüeñal gire suave. Y hoy con el agregado de silicio bien distribuido también en la retícula del aluminio, se logró que esos cojinetes soporten mucho más la carga que los aluminio estaño 20. Esos cojinetes llevan, por supuesto, un baño de deslizamiento, porque al transformarse un poco más duro hay que darle un baño el mismo baño que tienen los rosados, de estaño, plomo para el deslizamiento. Eso por un lado. Y recuerden, hablamos también, para hacer una síntesis, hablamos de las condiciones del cojinete y de los cojinetes que eran trimetálicos, como dijo en la lección, y los bimetálicos. Los trimetálicos son los que tienen tres capas, que es el acero, el rosado y el metal blanco, y los bimetálicos tienen el respaldo y el aluminio o el metal blanco. Recuerden que el aseguramiento del cojinete lo hace el diámetro exterior del cojinete.
con el acero que tiene. Es mayor siempre que el diámetro del alojamiento, sea biela o bancada. Cuando nosotros apretamos los tornillos de la biela o la bancada, esos se aprietan, comprimen al cojinete y el cojinete está en condiciones de soportar la carga en su alojamiento y de transmitir la temperatura sin problemas. Eso es el repaso. Ahora vamos a hablar sobre la cuña hidrodinámica. ¿Por qué los fabricantes dejaron de ponerle reloj a los motores, a los autos de todo tipo? Porque hoy no se piensa en la presión de aceite en un motor regulando, sino que se piensa en la presión de aceite que genera el cojinete con la presión que le manda la bomba para que llegue el caudal de aceite a las partes en movimiento, y hasta un pistón en la cara del cilindro produce cuña hidrodinámica. El pistón también, cuando se desliza, ustedes fíjense, los pistones que hasta en la cola tienen cierto chaflán, como para que produzca la cuña, sumado a que el bruñido hace que se adhieran en la superficie de la camisa, en las rayas de la camisa, los lubricantes sólidos, para que en la cámara de combustión los aros y el pistón se deslicen aparentemente en seco, que no está seco, pero aparentemente en seco. Y yo dirigí una fábrica de camisas en Uruguay, del grupo Sintermetal, durante 6 años. Y ahí me tuve que meter, no solamente en ingeniería, sino en estudio de lo que era, recorrí varias fábricas en el mundo, y las camisas tienen una dureza determinada de la aleación para determinado trabajo. Por ejemplo, las de FIA 1500 vienen con 250 brines de dureza, pero las de regata vienen con 210 brines de dureza. Perkin viene con 280 brines de dureza, y así todo, le digo. Cuando visitaba la rectificadora me decían, esta camisa, no la nuestra, me decían, yo prefiero las camisas duras, porque yo cuando saca la viruta azul, la máquina de cilindros, para mí es una camisa espectacular. Y están tan lejos de la verdad, porque esa camisa rechaza los lubricantes sólidos. Para que sea dura, que la centrifugó le agregó fósforo, y el fósforo es un enemigo público de los lubricantes, lo rechazan en la camisa. La camisa, después de 10.000 kilómetros, el motor empieza a consumir aceite, se desarma y los aros están acabados. La camisa trabajó de Lima, entonces no adhirió a los lubricantes sólidos y trabajó todo, como dice el mecánico, en seco. Hay que tener mucho cuidado con la selección de los materiales que ponemos, en el cigüeñal también, la selección es muy importante. Pasamos a la segunda parte, cuando hablábamos de eso y hablábamos de la tolerancia, de por qué se le daba la luz a un cojinete, cómo se calculaba, que ya lo hablamos, y cómo se generaba la cuña hidrodinámica. ¿Por qué el aceite es arrastrado por el cigüeñal apenas entra en contacto con él? ¿Qué tiene el aceite? Adherencia. Y para que no se separen las moléculas del aceite por la presión del cigüeñal contra el cojinete, ¿qué otra facultad química tiene las moléculas del aceite para que no se separen esa cadena? Que estén unidas. Recuerden que tienen cohesión, o sea, forman una cadena que hacen que todas esas moléculas abolitas, como vimos en la figura, hacen que soporte la carga del cigüeñal sin cortarse. Por eso cuando le entra combustible por cualquier causa a los diésel por el inyector, o a los nasteros por la bomba de nafta, o lo que sea, adelgaza la viscosidad del aceite y el cigüeñal golpea contra el cojinete y lo acaba. Para el fabricante de cojinete está fenómeno, porque vende más, pero para el que es dueño del motor no le sirve. Después de eso pasamos a ver, lo primero que teníamos que solucionar era la lubricación. ¿Cómo llegamos a conseguir 270 kilos o más de presión de aceite dentro del cojinete? Vimos que con la cuña hidrodinámica demostrada sobre una superficie plana, empujando esa pieza, la velocidad de entrada del aceite en esa cuña, haciendo presión en las dos superficies, en la zona de salida, que científicamente se llama zona herciana, ahí teníamos, según la velocidad que le dábamos al empuje, podíamos llegar a tener hasta 1.300 kilos de presión de aceite. Eso lo transportamos al cojinete. El cojinete normal, en un motor lento que no tiene cargas, podía trabajar como un buje en un motor eléctrico. No había carga sobre la biela, no había estiramiento, era lento, la potencia también era baja. Pero cuando aumentamos la potencia, y en los ciclos comprometidos de la biela, el más comprometido ya dijimos que se escape, pero también tiene, cuando la aplastan a la biela, también tiene deformación del cojinete,
Y el cojinete tiene que acompañar al cigüeñal, no hay alternativa. Si se deforma la biela y no está el cojinete con la forma adecuada, el cojinete no va a acompañar al cigüeñal. Y van a venir problemas de fatiga, rotura o rompimiento de todo. Entonces se fue pensando en solucionar problemas de lubricación, primero para la cuña hidrodinámica con la forma del cojinete, que también acompañe la deformación de la biela. Sobre eso es lo que más se sigue estudiando y se está estudiando, y cada motor tiene su propia forma ovalada del cojinete. Para formar la cuña estudian la deformación de la biela, estudian la deformación de la bancada, y le dicen a este cojinete necesitamos que sea de este material y con esta ovalización. Y recuerden que todos los cojinetes, lo van a ver ustedes cuando desarmen un cojinete usado, tienen en las puntas, en la cara de partición, un rebaje que se llama relief. Ese relief es para la renovación de aceite, inclusive hay que dejárselos muy bien marcados en los cojinetes especiales de carrera. Eso es muy importante. Cuando no tiene el relief, el borde del cojinete hace lo que se llama de limpia parabrisa, el aceite se quiere meter y el borde del cojinete, el filo del cojinete interno, hace que el aceite no produzca la cuña porque no sigue el flujo normal. Por ejemplo, cuando le ponemos alguno que manda un motor a ponerle cojinetes que el rectificador, no sé quién me hizo una pregunta, lo alesa. No consiguió cojinetes terminados y el rectificador lo alesa. Cuando lo alesa lo deja bien redondito, ahí perdió la ovalización, pero lo más importante que pierde es el relief y el chaflán que tiene para producir la cuña. Si ustedes alguna vez tienen oportunidad de colocar cojinetes semiterminados, alesados por el rectificador, no tengan miedo de tomar una herramienta que puede ser una lima de grano fino y hacerle al cojinete en las puntas, hacerle un chaflán bien pronunciado. No se asusten que por ahí no se va a escapar el aceite, al contrario, no va a escapar la presión, sino que la va a mejorar notablemente con la cuña. Y recuerden que un cojinete que supere cierta carga hay que aumentar el tiraje, y el asentamiento del cojinete con la biela tiene que ser siempre bien medida, la bancada también. Acá, como dijo el joven que estuvimos hablando del alesado por venido de la biela, hoy hay máquinas que terminan el interior de la biela con brunidores de diamante. Son muy importantes, pero lo más importante es que tengan la precaución cuando desarman un motor con mucho kilometraje. Qué bien que está el interior, mirá, ni se nota. No lo medimos, está todo deformado como para que el apoyo de ese cojinete, y más si lo quieren preparar, motor le voy a poner un árbol de leva que se lo compré con resorte de esto, le vamos a dar potencia, los cojinetes truenan en 3.000 kilómetros, no tienen más cojinetes. Pero si esto estaba bueno, ¿qué porquería me vendieron? Porque siempre somos así, nosotros pensamos en el otro, ¿no? Que nosotros no hicimos nada. Pero realmente es muy importante seguir las estadísticas. Y Perdón, José. Me preguntan qué cojinete recomienda como para un Gol tipo Turismo Nacional. No sé si tiene experiencia en esto. Y la segunda pregunta es tiraje como para el mismo motor. Bueno, el tiraje hablamos durante toda la noche de aumentar el tiraje, y los cojinetes, la fábrica que yo trabajaba es proveedora para casi todo lo de Turismo Nacional con cojinetes. Bueno, así que puede hablar de la fábrica que le van a aconsejar el cojinete adecuado para ese, ¿no? Siguiendo las normas especificadas para el montaje, ¿no? Se lo van a dar también allá. Y otra pregunta es sobre el Patriot Power. Dice si trata al metal por una especie de magnetismo, si realmente es así. No sé si conoce el producto Patriot Power. No lo conozco. ¿Vos lo conocés? ¿Cómo es? Es un aditivo, digamos, para agregar al aceite. ¡Ah! Y en realidad las pruebas que yo he visto hacer sobre un laboratorio le dan muy buen resultado. O sea, tiene una superadherencia, digamos, por un problema atómico, digamos. Sí. Y realmente yo lo aconsejaría, digamos, más que mezclarlo con el aceite, ponerlo en el armado para las primeras vueltas, acaso la bodeguera, los botadores y todo eso, porque realmente he probado que... O sea que le da una resistencia a la carga enorme a las piezas. Sí, tiene una adherencia extraordinaria y una resistencia, digamos, específica a la carga es muy alta, digamos. Eso lo hemos probado porque hemos probado con carga sobre las municiones, digamos, cargándola, y realmente es muy bueno. Ahora, digamos, mezclándolo con el aceite,
No sé cuánto puede mejorarlo, digamos, porque ya los aceites están hechos para Sí, con todos sus aditivos correspondientes, pero como el aceite tiene algunas particularidades donde la viscosidad tiene que ser, digamos, normalizada o determinada, porque si es muy grueso pierde y si es muy fino, digamos, no es conveniente. El Patrio seguramente eso no lo mantiene, tiene una viscosidad bastante alta, pero yo lo recomendaría para el armado sin lugar a ninguna duda, es muy bueno. ¿Y habló algo de magnetismo, dijiste vos? Sí, ellos sí. Yo no sé realmente específicamente, lo único que sé que tiene algo que hace que se pegue contra el material sin lugar a ninguna duda, se adhiera de forma espectacular. Claro, ¿no? está mal expresada la pregunta. Sí, ¿Tiene sí, adherencia propia del material Sí. que le dan? No es magnetismo, porque si le Sí. pones algo magnético en el motor, No. es terrible para los cojinetes. Los cojinetes cuando se fabrican, de cada máquina tiene una bobina grande, que cuando cae el cojinete, por ejemplo, del conformado, pasa por una bobina y lo desmagnetiza, pasa por la uña, los desmagnetiza, pasa por el alesado y lo desmagnetiza. Cuando van a control de calidad tienen un aparatito que mide el magnetismo. Imagínense un cojinete con imán atraería todas las partículas de acero que están dentro del motor y adiós cojinete y adiós cigüeñal, ¿no? Pero no, realmente no tuve ninguna experiencia con el aditivo este para... Sí, en algún momento, digamos, me vinieron a ver y tuve una relación con ellos y hicimos ensayos con aceites convencionales, vimos la rotura de la película y la triplicaba la rotura, digamos, pero bueno, con otra viscosidad, no con la misma, por eso te lo recomendaría para el arranque, digamos, sin lugar a dudas. Sí. ¿Qué marca de camisa recomienda para encamisar un...? Si no son camisas especiales para un determinado uso, como por ejemplo... Este es un motor de... ¿Es un motor común? No, motor de TC. Por supuesto que elegir una fábrica que tenga que ser renombrada para la camisa, después hay que ver el material que querés poner, por el coeficiente de dilatación, estabilidad de la camisa, transmisión de temperatura. Hay distintos materiales para una camisa, pero por lo general poniendo la camisa como viene de fábrica, con que sea un fabricante que realmente te diga esta camisa tiene la fundición centrifugada con el grafito, con el cromo, con el silicio, todo, esa es una camisa muy estable y que te va a andar bien. Siempre hay que buscar una fábrica que sea reconocida, pero mundialmente reconocida. ¿Y usted qué prefiere? Yo, en este momento yo dirigí una fábrica de camisas y sabíamos lo que estábamos haciendo, porque trabajábamos con licencia de Alemania. Esa camisa se hacía bajo licencia de Alemania para distintas fábricas. Pero decirte que para un motor de carrera hay que ver qué motor de carrera, qué carga tenés, cuál es las camisas que vos necesitas. Hay distintos, ya te digo, hay distintos materiales. Claro. Las camisas con el tratamiento de fundidas y después tratadas es muy común. Pero depende del motor, ahí no te puedo decir, usa esta que te va a andar. Seguimos. Dijimos que con la cuña hidrodinámica ya formada con el motor y la forma del cojinete, solucionábamos el problema de la lubricación en el punto donde ataca el cojinete y donde se apoya abajo. Habíamos conseguido la presión de aceite generada por el mismo cojinete que necesitamos para el trabajo. ¿Y qué otra ventaja nos traía a nosotros la ovalización del cojinete? Aparte de una buena lubricación, de mejorar notablemente la lubricación. Podrá ser el cigüeñal o podrá ser que mejoramos la deformación de la biela. Mejoramos notablemente, acompañamos la deformación de la biela con el cojinete, y el cojinete está siempre, podemos pensar que el cojinete no es elástico, pero sí es elástico, que está siempre tocando el cigüeñal, que no lo toca, pero está siempre arrimado al cigüeñal, por más que la biela se deforma. Eso es lo que se busca estudiar. Se está estudiando, como le dije al principio, lo que más se estudia de las piezas que están lubricadas son los cojinetes, porque son los que pueden sacarle
potencia un motor, te comen la potencia, porque no es lo mismo empujar un pistón que tener una potencia determinada arriba y resulta que se está frenando por la deformación del cigüeñal o porque se están deformando las bielas, te está comiendo potencia, que vos la necesitas. Ese estudio, de acuerdo al material de la biela, de acuerdo al material del cojinete y la forma del cojinete, nos dan la seguridad de que nosotros no vamos a cometer errores. O por lo menos lo que se conoce hasta ahora de eso lo vamos a cumplir, como para que no tengamos problemas. ¿Cuánto estudio tenés en los motores que armás? Vos y el cuidado de los cojinetes y los cigüeñales. Hemos desde hace muchos años probado diferentes cosas, diferentes materiales. Relativo otra vez con el tema de la cerámica, digamos, del amigo. Una de las cosas para tener con claridad es que, digamos, hay varios tipos de desgastes en un motor. Uno de ellos es denominado desgaste por adhesión. Y es el desgaste que se produce cuando dos piezas friccionan, metálicas, digamos, o cerámicas, o lo que fuere. El aceite, la particularidad que tiene, aparte de enfriarlo, es aislarlo. Por eso hay motores que duran 1.000.000 de kilómetros, digamos, porque básicamente si estaría en contacto un material con el otro, lo más probable es que no pueda durar eso. La prueba esa de 6.000 kilómetros, habría que ver cómo terminó. Sí, está bien. De cualquier manera, hay muchas cosas que son curiosas, y verdaderas. No digo que no, porque alguien que lo hizo con esa idea, porque la cerámica también se expresa ese nombre en productos que son muy variados, o sea, no hay una sola cerámica. Se han probado válvulas para el motor cerámica, integralmente hechas de cerámica. En fin, un montón de alternativas que intentos ha habido montones, habría que ver los resultados cuáles son. Yo lo que te explico así a grandes rasgos es que el aceite lo que hace es aislar, digamos, dos materiales. O sea, el problema mayor que hay es cuando los dos materiales están en contacto. Entonces, aunque lo haga del material con el coeficiente de fricción que sea, se hace sí un material de un bajo coeficiente de fricción y el cigüeñal también, para cuando no tiene aceite, precisamente, para que en algún momento determinado tenga que trabajar en esa condición límite, pueda trabajar porque está preparada las dos superficies para trabajar de esa manera. De cualquier manera, tras hacerlo trabajar deliberadamente, no le encuentro una lógica, a eso me refiero. O sea, es probable que el fabricante de cerámica diga, ¿qué producto bárbaro terminamos? Que tenga un muy bajo coeficiente de fricción, pero de cualquier manera no hay nada mejor que poner algo en el medio y no hay nada mejor que hasta ahora que el aceite, digamos, ¿no es cierto? Habrá habido otras pruebas, hay aceites, que ya vamos a hablar de aceites, hay aceites vegetales que son muy buenos, mejores que los minerales en muchos casos, y bueno, de cualquier manera el aceite es el patrón, sin lugar a ninguna duda, de la posibilidad de tener máquinas que duren casi de forma permanente, digamos, no podría trabajar, digamos, con motores que trabajen un metal contra el otro metal, digamos. Primero por el problema de que hay un problema de desgaste propio, digamos, y segundo un problema de enfriamiento, digamos, hay cierta cantidad de la pérdida calórica, digamos, de un motor que es a través de la fricción, digamos, ¿no es cierto? Bueno, eso existe, digamos, hasta ahora se va bajando, se minimiza, pero sigue existiendo, digamos, no hay forma de transformar una energía determinada en otra cosa que no sea calor, digamos, no tiene otra posibilidad. Lo de la cerámica es probable que haya sido un camino, y hay otros miles de caminos, ¿no? Por ejemplo, ahora le quiero hacer una pregunta a la mayoría, que le va a parecer raro, pero yo tengo información para mostrársela. ¿Cuánto imaginarían que un vehículo hecho especialmente para competir, digamos, carrera de consumo, de motores de combustión interna, no de eléctricos ni solares, sin ningún tipo de abastecimiento de ninguna energía externa, digamos, que no sea el combustible, nada más? Son vehículos hechos para eso, corren en circuito de los coches de Fórmula 1, digamos, con una velocidad máxima de 50 km por hora y mínima de, creo, de 30, 35, digamos. Y bueno, se corren todos los años y participan todas las universidades europeas. Alemania tiene 9 universidades que participan en esa competencia. Desde ya le aclaro, el auto es súper aerodinámico, normalmente corren chicas que son más delgaditas, que pesan 40 kilos, pero la pregunta que le hago es esta: ¿cuántos se imaginan que es el récord que anduvo un auto con 1 litro de combustible en una competición? ¿Cuánto? Sí. Sí, te entendí 400 kilómetros con un... Sí, 400.
Alguien que opine por algo un poquitito mayor. Con 1 litro de combustible, dijo. Sí. Bueno, vamos a decir 1200. Diría que multiplicarlo por 3 o por 2. O sea, no, se llegó, para ser preciso, a 3.400 kilómetros con 1 litro de combustible. O sea, ahí estamos en números finos de la física de todo lo que quiera, digamos, ¿no es cierto? Para poder llegar a esos resultados, están hechos por universidades. Yo tuve la posibilidad de tener, digamos, a un alumno en la facultad que trabajó en uno de esos equipos, digamos, y bueno, se hacía con todos los mejores profesionales de cada caso, porque es el orgullo de un país, digamos, porque se está transitando en un camino, ¿no?, que en tal caso va a ser el futuro, que sería aprovechar de alguna manera la energía, y ese es un camino interesante. No solamente los motores de carrera son interesantes, sino eso también. Hacer un vehículo que pueda llegar a irse de aquí hasta Bariloche prácticamente y de vuelta con 1 litro es una cosa para tener en cuenta, digamos, ¿no? O sea, parece hasta mentira, digamos, pero es totalmente verdadero. Una pregunta. Sí. ¿Eran mezcla ultra pobre? ¿No contaminaban? No, era un vehículo de un rendimiento espectacular, digamos, pero para darte una idea, el motor era de 25 centímetros cúbicos, no era un motor de 1000 centímetros cúbicos, digamos. Tenía una potencia de medio HP. O sea, esas son características que sé por la persona que estaba conmigo, digamos. Pero bueno, es libre, vos podés poner el motor que quieras. Pero con medio HP una persona en una bicicleta llega a 60 kilómetros por hora. Por ejemplo, Lance Armstrong no tiene más de medio HP, digamos, y llegaba a esa velocidad. Quiere decir que con un vehículo muy aerodinámico, liviano y todo eso, con ruedas de bicicleta muy livianito, todo, alcanzaba esa velocidad de 40 kilómetros por hora con medio HP sin ningún problema. Así que bueno, desde ya le aclaré que el vehículo no era un auto de calle, ¿no? Es un auto hecho específicamente para competir, digamos. Son cosas increíbles, ¿no? O sea, realmente el motor tenía características que las he conocido por él y no las puedo decir desgraciadamente, pero motores que ni se imagina que podrían funcionar, y son cosas que dieron resultados muy buenos. Motor, digamos, de árbol de doble a la cabeza, todo de 20 centímetros cúbicos, 23 centímetros cúbicos, una cosa así. La pregunta inicial que habría que haberle hecho a Rafael es qué centímetros cúbicos tiene el motor, ¿no? Porque uno piensa que a esa velocidad va a tener un motor de por lo menos de medio litro. Interesante, muy interesante. Bien, yo creo que llegamos a la hora, ¿no? Sí, eso le quería comentar antes de despedirlo a José. Tenemos que ver unas diapositivas de la clase pasada, que hubo un par de alumnos que nos hicieron algunas aclaraciones sobre las últimas 3 diapositivas. Claudio, ¿podés explicar los cambios? Es solamente unos valores de los ejes cartesianos de las últimas 3 o 4 diapositivas, que cuando se copiaron y se pegaron quedaron de forma errónea. Así ahora se la mostramos cuáles son, y después nosotros vamos a actualizar el archivo de la clase anterior, así les quedan correctamente y no les quedan con el error. Acá en los gráficos que hablábamos sobre el largo de biela, hay un gráfico que habla del recorrido del pistón, el siguiente habla de la velocidad del pistón, donde dice velocidad del pistón acá decía recorrido del pistón, y en el siguiente es aceleración del pistón. Esto ya está corregido y Victorio lo va a volver a cargar en la página, como para que ustedes lo puedan descargar y corregirlo. ¿Está bien? Perfecto. Rafael, no sé si quiere decir algunas palabras respecto a la clase de José. Realmente quiero agradecerle, número uno, digamos, no me asombra lo que lo ha hablado. Yo, digamos, en algún momento estuvimos juntos y él habló sobre el tema, y bueno, sabía que de alguna manera iba a ser interesante para todos ustedes. Digamos, la persona es, aparte de ser un amigo, es una persona que tengo mucho respeto, que siempre cuando tuve alguna duda respecto del cojinete fui a quien consulté. Así que bueno, estoy tratando de lo posible, de no mucho, pero las personas que vienen, digamos, sobre alguna cosa específica sean por lo menos de la elegida. En este algo. Buenas noches. Gracias.
Bueno, hasta luego.